fines de la década de 1950, el grupo El Tablado marcó un antes y un después cuando comenzó a dar temporadas de teatro buscando profesionalizar la actividad. El Tablado era un grupo de teatro independiente que trataba de sobrevivir con el aporte de los amigos y haciendo obras que traían de autores de Buenos Aires y demás. Antes de dar esas obras montadas así, actuaban en algunos lugares, en bares, hacían, por ejemplo, algunas cosas que no necesitaran mucha escenografía ni mucho lugar, como por ejemplo obras de Chejov. El pedido de manos, por ejemplo, actuó también con El Fogón de los Arrieros, que dio muchas obras en Resistencia. En este laberinto casi surrealista funciona un teatro, se dictan conferencias, se ofrecen conciertos y recitales. Poen hizo el Tablado, ya tenía su experiencia de teatro con su hermano, que vivía en Córdoba. Llanos venía con su experiencia del Teatro del Pueblo de Sáenz-Peña. Era un hombre muy organizado y yo no sé cómo él conseguía la escenografía. Consiguió alquilar en esa época una sala, que era la de Paquita Gómez. Ahí ensayamos y ahí dimos funciones por 2 o 3 meses. Bueno, primero tuve un año ahí en El Tablado de boletero. Ya conocí entonces El Oso de Chejov, que hacían Armando, Aída y Poen, y que había recorrido todo el Chaco y demás. Era un grupo que hacía años que estaban. Después yo crecí, siempre a la sombra del Tablado, abriendo telones, poniendo luces, las giras por el interior del Chaco, en un Land Rover, me acuerdo. Bueno, y se llegaba a los pueblos, nos empantanábamos. No recuerdo en qué pueblo del interior del Chaco, donde la luz se cortaba a las 11 de la noche. Entonces ellos tenían que hacer la función de manera a terminar antes de que se corte la luz. Pero no sé por qué razón en esa oportunidad se cortó la luz. Entonces una de las autoridades del pueblo, no sé si el médico, el juez de paz o alguien, trajo su auto, prendió las luces del auto, enfocó hacia el escenario y se pudo terminar la obra de teatro. Ese deambular en busca de sala se solucionaría cuando Gillo Bogado regresó de estudiar arquitectura en Buenos Aires y decide unirse a El Tablado. Me acuerdo de las funciones y del teatro en donde era antiguamente la casa de Gillo Bogado. Que era un salón que mi suegra tenía en ese momento desocupado, y lo armaron. Y bueno, y ahí empezaron una serie de actuaciones. Y en la primera obra que trabajé fue en Nuestro Fin de Semana, que hacía un personaje muy cortito, y en El Desatino de Griselda Gambaro, que la dirigían Poen y Armando. Había gente de Buenos Aires que nos decía qué lindo que hiciéramos una obra de ese tipo. Y a mí me tocó jugar un papel de un niño que tenía que llevarle un pan y una leche al enfermo a la cama. Pero el niño, en vez de dárselo al enfermo, se va a un costado y se toma él la leche, porque tiene hambre. Y el enfermo lo insulta, le tira cosas, pero el niño no le hace caso y toma y se va. Poen y Aída siempre estaban haciendo teatro, aun cuando estaban en casa. Pero sí tengo anécdotas de la época en que vivían juntos, ahí por la Irigoyen, frente a la municipalidad. Y porque coincide que en la esquina vivían unas parientas de mi mamá, no sé si tías de mi mamá o algo así. Que los vecinos a veces sondeaban y preguntaban si no, así como disimulando algún problema están teniendo, porque claro... Que más de una vez escuchaban pelearse a la señora y al señor a los gritos. Te voy a matar, que se parte del libreto, y el vecino creía que era en serio, y era un ensayo de teatro. En ese momento se produce como un impasse, dejan de trabajar en chiquito y empiezan a trabajar más a lo grande, cuando aparece don Alberto Blota. Alberto Blota con el cooperativismo metido en la cabeza. Armando necesitaba un lugar para ensayar, y los ensayos del Teatro del Tablado comienzan a hacerse en ese galpón, que era mi patio, que era donde yo jugaba. Y bueno, y vivimos el proceso de creación de una de las obras más emblemáticas que creo que tiene la historia del Teatro del Chaco. La obra que más recuerdo y que más satisfacciones nos dio fue Melenita de Oro. Los conocí en acción, en escena. Los fui a ver en lo que hoy es el Banco del Chaco,
Ahí había un terreno, un descampado. Ahí Gillo Bogado construyó una réplica en madera de una esquina de Buenos Aires, que era Reconquista y Tres Sargentos. Se había hecho la cortada Tres Sargentos con una confitería de un lado y al otro lado un conventillo que tenía planta baja y primer piso. Melenita se asomaba por la ventana de arriba y actuaba, se la veía ahí arriba. En Melenita de Oro inventábamos unos reóstatos en base a agua con sal. E hicimos una temporada de Melenita de Oro. 2 o 3 meses. Y fue un éxito total, una temporada al aire libre, ahí donde ahora es el Banco Chaco. Con la inauguración con la banda municipal, una movida sensacional, ¿no? A comienzos de 1970, luego de extensas giras por el Chaco y el interior del país, el grupo El Tablado se desintegra.